Hola, hoy vamos a hablar acerca de las campañas políticas electorales como parte de nuestro último objetivo dentro de lo que es la opinión pública. Vamos a trabajar, existen diferentes tipos de campañas, campañas electorales o campañas políticas, mejor dicho, campañas institucionales, campañas que generan opinión pública, campañas de acción social. Entonces, vamos a trabajar exclusivamente con las campañas políticas electorales, que es la que ustedes van a diseñar. Primero que nada, pues tenemos que entender que las campañas políticas no son más que pues, un juego de estrategias. Estrategias que van mm, hacer fuerzas que impulsan básicamente nuestras debilidades y que puedan satisfacer las expectativas de los ciudadanos. Y por supuesto, esto colocando al candidato en una superioridad en relación a su opositor. Las campañas electorales son esfuerzos competitivos hechos por los candidatos con el apoyo de los partidos políticos para ganar eh, adeptos, ¿verdad? O el apoyo de los ciudadanos que les ayuden a ganar unas elecciones. Eh, Existen diferentes técnicas para atraer al votante, desde lo que es en las apariciones en meeting, en concentraciones, hasta lo que es la publicidad y la propaganda política a través de los medios de comunicación. Eh, es necesario tener claro que toda campaña política se fija en algo importante, que es lo que tiene que ver con ganar popularidad, ¿ok? Dentro de la sociedad y a través de esta popularidad lograr entonces que esos votantes accedan y apoyen la acción, ¿verdad? O al partido de este candidato. Entonces, según expertos o estudiosos, ¿verdad? Toda campaña política este, se fundamenta en el precepto de que el 90% de las decisiones humanas son emocionales. Entonces, normalmente a qué apela las campañas publicitarias, a qué apelan las campañas políticas, a qué apelan las campañas institucionales, a mover las emociones. Esto tiene relación con temas que ya hemos abordado, por ejemplo, cuando hablamos de los aspectos psicológicos que condicionan la opinión pública, las emociones, los sentimientos son parte de esos aspectos psicológicos que condicionan la opinión pública, ¿verdad? Y que de una u otra manera pues van a influir allí en cuanto a crear. Para tratar de ir entendiendo un poco más qué son las campañas políticas, pues tenemos aquí las características, o quiero destacar las características. Toda campaña política debe tener organización y planificación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de campaña, siempre existe detrás de todo eso hermoso, colorido, video, eh, eslogan, logos, mensajes que nosotros vemos en esas campañas, siempre hay un equipo multidisciplinario por detrás de eso, ¿verdad? Que son los que se van a encargar entonces de organizar y de crear de alguna forma todos esos mensajes y todos esos eh, toda esa propaganda, todas esas vallas publicitarias, todo lo que nosotros vemos cuando se desarrolla una campaña como tal. Entonces, y por supuesto debe haber una planificación, es decir, va a haber en cuánto tiempo yo voy a desarrollar esa campaña, qué cantidad de plazo le voy a dar, ¿verdad? En lo que es la iniciación, el, el- vamos a decir así, como el mantenerla en el tiempo y al final, pues la consolidación como tal. Entonces, todo eso debe ser planificado. Recuerden que nada debe realizarse por improvisación. La segunda característica de las campañas políticas electorales y de toda campaña es el mensaje central. Debe haber un mensaje contundente que llame la atención del elector, que consiga captar, ¿verdad? Los votos, que esa persona se identifique conmigo, si ya hablamos al principio, que
las campañas apelan al aspecto emocional, entonces yo me tengo que identificar con los electores, con la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que sentir que como candidato, pues yo soy uno más de hecho. La otra característica es la segmentación. Sabemos que toda población debe ser segmentada y que el mensaje que va dirigido hacia los electores no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Porque va a depender de las necesidades y de las características que tiene. Entonces yo voy a hacer es decir, el mensaje que yo voy a enviar a los jóvenes no es el mismo que voy a enviarle a las personas de la tercera edad o a los votantes de la tercera edad. Tampoco es el mismo mensaje que le voy a enviar a los empresarios. Entonces, debo diseñar diferentes mensajes que van a ir segmentados, ¿verdad? Y los voy a ir desarrollando a lo largo que va evolucionando la campaña. El uso de los medios debe ser variado. Radio, televisión, redes sociales, cualquier otro medio digital, eh, medios terrestres, ¿verdad? Cuando hablamos de medios terrestres, pues hablamos, por ejemplo, de una valla publicitaria, de pegar un cartel en alguna parte de la ciudad, entregar volantes, ¿ok? Desarrollar eh, propaganda política a través de Instagram, TikTok, crear una página digital, diseñar la publicidad o mejor dicho, la propaganda que podemos conseguir en los diarios digitales como el Informador, el Impulso. Entonces, todo esto, ¿ok? Debe ser variado, la utilización de los medios como tal. Y por último, el financiamiento. El financiamiento es de dónde proviene los dineros eh, que se utilizan para la campaña, ¿okay? El recurso económico. En nuestro país, la ley establece que todo candidato, una vez que inscribe la candidatura en el Consejo Nacional Electoral, debe este, describir, ¿okay? De dónde provienen los ingresos o el financiamiento de su campaña. Porque esto es para evitar, por ejemplo, malversación de fondos públicos o patrimonio del Estado, para evitar que la procedencia dudosa de ese dinero provenga de actividades ilícitas. Entonces la ley establece que debe, este, eh, ¿cómo les diría? Eh, Garantizar, ¿ok? Y probar, yo debo comprobar ante el Consejo Nacional Electoral de dónde proviene el financiamiento. ¿Cuáles son los objetivos que tiene una campaña política? Una campaña política debe presentar una propuesta y un plan de trabajo. Es decir, debe dar a conocer cuáles son las ideas y las posturas que tiene el candidato y el partido político. El segundo objetivo es lograrle el posicionamiento ideológico. Todo partido político y candidato pues maneja una ideología. Entonces, esa ideología debe quedar clara, debe definir cuál va a ser la postura política que tiene el candidato y el partido político para atraer a los votantes, ¿verdad? Debe haber una movilización del electorado. Una campaña política no se puede desarrollar si no hay concentración, si no hay participación activa del candidato en contacto con la comunidad y por ende todo ese contacto y esa parte emocional a la que apela el candidato se debe convertir al final en votos. Por último, debe contrarrestar a la oposición. Fíjense, ¿esto qué quiere decir? Eh, Todo candidato debe defenderse de los ataques de su adversario, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que normalmente esto debe hacerse resaltando mis habilidades, mis oportunidades, mis fortalezas, no simplemente denigrando, ¿verdad? Y atacando de manera despectiva al otro candidato. Debe haber, ¿verdad? Un equilibrio allí. Sabemos, por ejemplo, que en nuestro país esto es un poco difícil. ¿Por qué? Porque vemos cómo los candidatos denigran al otro hablando mal, diciendo, resaltando todas aquellas cosas malas, o, o los errores que el otro ha podido cometer, pero eso no debe.
¿ok? Se ve el centro de la campaña, porque entonces desviaría la atención de lo importante, que es el mensaje que yo como candidato quiero transmitir. Vamos a hablar un poco acerca de los elementos de las estrategias electorales. Como ya dije, debe tener un objetivo este, bien establecido, debe desarrollarse un liderazgo claro, se debe determinar el espacio en el que se va a desarrollar la campaña. Eh, Cuando hablamos de esto, pues el espacio tiene que ver precisamente con eh, el lugar. En nuestro caso, la campaña electoral que ustedes van a desarrollar, o que ustedes van a diseñar, mejor dicho, que la van a desarrollar, diseñar va a ser a nivel municipal, como si el candidato fuese alcalde, eh, mm, perdón, eh, fuese un candidato a la alcaldía de Iribarra. ¿Ok? Tiempo, debe establecerse un tiempo para el periodo electoral, ya lo mencioné anteriormente, la campaña dura aproximadamente 3 meses, nosotros vamos a trabajar en el diseño 3 meses, ¿ok? Y por último, pues debe haber la organización, como les decía al principio, no podemos improvisar, debe haber un equipo multidisciplinario y para eso ustedes se van a dividir en 2 equipos. ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Primero, debo conocer el análisis coyuntural. ¿Qué es el análisis coyuntural? El análisis coyuntural es la realidad de la sociedad que el candidato debe conocer, porque basado en la realidad, ¿verdad? En cuáles son los problemas, qué es lo que qué es lo que la gente siente, qué es lo que necesita, cuáles son sus problemas más graves que se deben atender. Por supuesto, eso lo hacemos escuchando la opinión pública, ¿ok? Es como decir, ese es el diagnóstico que se levanta. En este caso, ustedes no van a levantar un diagnóstico tan grande porque es una realidad que ustedes conocen. Ustedes saben cuáles son las necesidades y las demandas que como parte del municipio de Ibarren, población del municipio de Ibarren, pues tenemos. Entonces, se va a diseñar en base a eso. ¿Ok? Luego, el segundo paso es la programación de la campaña. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuáles son los medios que vamos a utilizar? ¿Cómo se va a llamar nuestro partido? ¿Cuál va a ser nuestro eslogan? ¿Quién va a ser nuestro candidato? Entonces, todo eso lo vamos a desarrollar. Luego está lo que es la segmentación electoral, es decir, cómo a cada uno de los involucrados, ¿verdad? Va a ir dirigido el mensaje. Puede ser un mensaje general que pueda calar en todos, pero van a haber cosas puntuales en la campaña que va a ir dirigida a las personas en la tercera edad, a los discapacitados, a los estudiantes, a los empresarios, eh, a la población más, mm, eh, más vulnerable, mejorar la calidad de vida de ciudadanos, es decir, ustedes, eso va a depender. Luego de esto, pues el siguiente paso podría ser, normalmente en las campañas pues se establecen alianzas, ustedes lo van a hacer porque ustedes se van a unir todos, pero ya esto es mucho más amplio, ¿ok? Las alianzas son las que hace el partido político con otros partidos políticos para proyectar, ¿ok? O con cualquier otra institución o ONG, para proyectar ese candidato. Y por último, la obtención de los recursos para la campaña. Eso es lo que normalmente se hace en cualquier campaña. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son los principios básicos que deben generarse en toda campaña? Primero tienen que tener claro que el centro de todo es el elector. ¿Ok? Este señor que está aquí, todo gira alrededor de él. Entonces, ¿qué es lo que debemos lograr con el elector? Primero, captar su atención. ¿Cómo vamos a captar su atención? A través de el plan de medios, ¿ok? A través de la publicidad que nosotros hagamos, a través de la propaganda política que nosotros hagamos y el posicionamiento. Debemos generar el deseo del elector, ¿verdad? Que desee lograr, que él desee votar por el candidato, ¿verdad? Vamos a generar interés, vamos a buscar cuáles son los intereses del elector para poder en base a eso diseñar cuáles son
las actividades o el plan de gobierno que le voy a proponer. ¿No? Debo alcanzar, convencer o la convicción del elector de que la mejor opción es el partido, es mi partido y es mi candidato en este caso. ¿Ok? Debo generar una interacción activa con el elector. ¿A través de qué? A través de diferentes acciones. ¿Ok? Luego vamos a hablar acerca de lo que son el plan de medios. El plan de medios nos va a dar a nosotros qué es lo que vamos a hacer a nivel publicitario. Es decir, cómo vamos a desarrollar la propaganda política. ¿A través de qué? Como ya les decía al principio, a través de los medios tradicionales, de los medios digitales, de los medios terrestres. ¿Ok? Y de ese contacto directo que vamos a tener con el candidato y la ciudadanía. Las actividades públicas, ¿verdad? Como concentraciones, meetings, debates, discursos. La publicidad no pagada, siempre tenemos que buscar, porque acuérdense que siempre hay que buscar aquello que nos ahorre dinero, pues también pues, se puede utilizar publicidad no pagada. Las diferentes actividades personales que va a hacer el candidato, ¿verdad? Ese contacto directo que va a tener con las personas a través de esas caminatas, concentraciones que pueda hacer. Debe manejarse de manera clara las relaciones públicas y por último debe destacarse el servicio a la comunidad. Hoy debemos realizar una campaña en donde realmente se interactúe con el votante y se incorporen todos aquellos sentires ciudadanos en el momento de elaborar las distintas propuestas de una campaña. Esto lo dijo Dávalos en el 2006. Es decir, que es sumamente importante esta interacción con el elector para poder captar su atención, generar el deseo y, por supuesto, cubrir sus intereses. ¿Qué deben hacer? Cada uno de ustedes va a desarrollar una matriz FODA, ¿ok? Donde destaque cuáles son las oportunidades y qué son las oportunidades. Son el resultado de las fortalezas, ¿verdad? Y las debilidades, junto con cualquier iniciativa externa que te colocará en una posición competitiva. ¿Ok? Vamos con las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Bueno, son las que hacen referencia a todas mis iniciativas internas, mis habilidades, aquellas cosas que yo hago bien. ¿Ok? Luego están las debilidades. Estas se refieren a las iniciativas, a aquellas iniciativas internas, ¿verdad? Que no funcionan como es debido, es decir, aquello que me da miedo, aquello que me causa inseguridades. Entonces, esas son mis debilidades, es decir, son los límites que yo considero que yo tengo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hablar de una fortaleza. Bueno, vamos a suponer, bueno, mi fortaleza es que no tengo miedo escénico, ¿verdad? Que me expreso y no me importa hablar delante de multitudes, ¿verdad? Si pudiera ser esa. Una oportunidad, bueno, que este mismo, vamos a decir así, que este conocimiento que yo tengo de cómo manejar a los a las personas, ¿verdad? Eh, me permite a mí, ¿verdad? Conseguir persuadir, ¿verdad? A los demás a que sigan mis ideas, ¿verdad? O estén por lo menos de acuerdo con mi opinión y con mis ideas. Una debilidad, bueno, que tiendo a hablar muy duro, a ser gritona, por decir algo. Y bueno, y las amenazas y eso que está de manera externa, para que me podría causar un problema y que difiere con las debilidades porque son externas y por lo general están fuera de mi control. Vamos a suponer que mientras yo esté dando esta videoconferencia, pues se vaya la luz. Eso es una amenaza. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tener un plan B que me pueda servir para solventar eso que sucedió. Un ejemplo claro de eso, vamos a suponer que el candidato tiene una concentración, qué sé yo, en la Plaza Bolívar, por decir algo. Allí va a haber una concentración, el candidato va a estar allí. ¿Qué sucede? Bueno, que el día que nosotros tenemos la concentración allí, la Plaza Bolívar está cerrada porque no hay acceso, porque, qué sé yo, hay un acto militar, una entrega, una condecoración
a la estatua de Simón Bolívar que hay allí y por ende no podemos hacerlo allí. Entonces, ¿qué sucede eso? Eso es una amenaza, o sea, porque eso es algo que yo no puedo controlar. Entonces, ¿qué debo hacer? Cambiar de lugar, buscar tener siempre un plan B. ¿Ok? Las fases de la campaña. La primera fase es la investigación y el análisis profundo. ¿Cuál es el objetivo? Yo debo comprender el terreno y los oponentes antes de actuar. Es decir, debo conocer qué es, quién es mi contrincante, qué es lo que quiere la gente. Entonces, bueno, voy a medir esa opinión pública. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer para conseguir este objetivo del que acabo de hablar? Bueno, debo hacer un análisis del contexto político y social, ver cuál es el clima político actual y las tendencias socioeconómicas y ver cómo es la segmentación del electorado y el análisis geográfico. Es decir, recuérdense que vamos a trabajar la campaña en el municipio de Ibarren. Sí, el municipio de Ibarren está compuesto por ciertas parroquias, por cierta cantidad de parroquias. Esas parroquias tienen características muy diferentes, porque, por ejemplo, la parroquia Concepción no es igual a la parroquia Aguedo Felipe Alvarado. Entonces, debo tomar en consideración qué voy a decir y cómo me voy a manejar en la parroquia Concepción y cómo me voy a manejar según las características geográficas y la segmentación del electorado que voy a ofrecerle a los habitantes de la parroquia Aguido Felipe Alvarado. ¿Okay? Igual que, por ejemplo, la parroquia Nazul. ¿Qué es lo segundo que debo hacer? Bueno, yo debo escuchar la voz del pueblo. ¿A través de qué? Bueno, a través de encuestas, perdón, a través de grupos focales, debo ver cómo es la percepción, es decir, cómo percibe el elector a el candidato y cuáles son los temas prioritarios, ¿verdad? De interés, cuáles son los temas de interés que tiene el elector. Y por fin, y por supuesto, pues cuál es la percepción que la misma comunidad tiene del oponente, ¿verdad? Y cuál es la intención de voto. Por último, en esta primera fase, pues el análisis de la competencia, es decir, conocer al adversario, saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las estrategias que está utilizando y cuáles son los recursos con los que cuenta el oponente. La segunda fase es la definición de estrategia, es decir, es hacer la hoja de ruta. Esto es lo que ustedes van a desarrollar. Primero, deben definir el candidato, quién va a ser el candidato y cuál es su mensaje central. Entonces, la propuesta, eso se llama propuesta de valor. ¿Cuál es la marca personal? ¿Cuál es el eslogan principal? Y los mensajes contundentes, ¿cuál es el mensaje que va a dejar? Y los mensajes secundarios sobre los temas que se van a abordar. Eh, Debe tomarse en consideración la importancia de la narrativa del candidato, por eso es que van a desarrollar mm, mensajes que se van a difundir a través de los diferentes medios de comunicación, ¿ok? Identificación del electorado objetivo, es decir, a quién queremos hablar, quién es, tener claro hacia dónde va, cuál es el núcleo duro de votantes, cuáles son los votantes indecisos y cuáles son los oponentes duros. Entonces, se supone que el votante duro no tenemos que convencerlo. ¿Okay? Si está convencido, va a votar por él, por nuestro candidato. El indeciso es el que más hay que, porque normalmente ese porcentaje es un poco elevado. Entonces, si yo logro captar la atención y el interés de este votante indeciso, yo puedo lograr que ellos voten por mi candidato. Y por supuesto, tratar de convencer al de la oposición que mi candidato es mejor. Luego está lo que es la estrategia de comunicación general, cuál es el tono, el estilo, los canales prioritarios, cómo se van a programar los mensajes y por último, por supuesto, lo que es la asignación del presupuesto. ¿Qué debe tener una figura política o tomar en consideración? Debe saber manejar el manejo de crisis, debe tener una métrica de lo que son los reportes de desempeño, debe haber una logística, haber una creación comunicacional, debe haber una definición, debo tener claro cuál es el marketing político, cómo voy a vender al político, debo tener clara la imagen que quiero dar del político, ¿ok? Eh,
la utilización de las redes sociales y el posicionamiento en Internet, entre otras cosas. ¿Ok? La tercera fase tiene que ver con la implementación y la ejecución, es decir, llevar a la acción. Su objetivo es convertir la estrategia en realidad. Para eso, ¿verdad? Ustedes van a diseñar una campaña de medios tradicionales en la cual va a haber un responsable, uno o dos responsables, eso ya lo vamos a decidir. Debe desarrollarse una campaña digital y de redes sociales y debe haber una campaña territorial de movilización, ¿ok? Del contacto directo, es decir, este se va a encargar de lo que es el, vamos a decir así, eh, las caminatas, las concentraciones que vayan a realizar. Toda campaña casi siempre o siempre tiene lo que es la arena pública, es decir, eh, se presenta el candidato en foros, en debates. En nuestro país esto es poco utilizado, lo que son los debates, pero hay otros países donde en la campaña política los diferentes candidatos se encuentran personalmente en programas, ¿verdad? Y se hace un debate. Y por último, debe haber una gestión de crisis y una respuesta inmediata a lo que pueda suceder, ¿verdad? Que es la prevención y tenerse un segundo plan. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, toda campaña política parte de una estrategia política. Esa estrategia política se debe convertir en una estrategia de campaña. Para desarrollar esa estrategia de campaña, deben estar claros cuáles son los objetivos comunicacionales. Y de esos objetivos comunicacionales está lo que es la estrategia de publicidad, que tiene que ver con la estrategia creativa, ¿verdad? El diseño del logo, la escogencia de los colores, la creación del partido político, el mensaje, ¿verdad? O el eslogan que, que, que va a desarrollar el candidato. Y por otro lado, ¿cómo lo voy a difundir? Que es la estrategia de medios, cuál es el plan de medios. Y por último, ¿verdad? Está lo que es la campaña publicitaria, en este caso lo llamaremos propaganda política. Quiero hablar un poquito acerca de los colores y sus significados. Es decir, aquí están algunos, ¿ok? Los más comunes. Dice, los colores tienen un significado profundo y una gran influencia en la percepción y en la comunicación política. El color naranja, ¿ok? Naranja o rojo, mejor dicho, tiene su significado normal, es pasión, energía, fuerza, determinación, coraje, revolución y cambio. ¿Okay? Rojo, hablamos del color rojo, porque creo que dije al principio naranja. ¿Cuál es la asociación política que tiene el color rojo? Históricamente es asociado con la izquierda, con el socialismo, con el comunismo y con los partidos obreros. También puede simbolizar peligro y agresión si se usa en exceso, es decir, si es solo rojo por todas partes sin ningún otro contraste. Bueno, en Venezuela el color rojo ha sido el color emblemático del partido PSV, Partido Unido de Venezuela, pero el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? Y anteriormente, pues por los diferentes partidos de izquierda como el MEC, el Gachito Rojo, ¿okay? El color azul. El color azul, su significado es confianza, estabilidad, seguridad, autoridad, seriedad, paz y responsabilidad. ¿Cuál es la asociación política? Frecuentemente es utilizado por los partidos de derecha o por los partidos de centro derecha y los partidos conservadores. También puede asociarse con la moderación y la calma. En Venezuela, el color azul, pues uno de sus principales eh, en partidos emblemáticos, pues es Patria para Todos, el llamado PPT. ¿Okay? El color verde, su significado es naturaleza, crecimiento, frescura, esperanza, renovación, ecología, armonía y salud. Su acción política dice que principalmente ha sido utilizado por partidos ecologistas o partidos verdes, que promueven la sostenibilidad del ambiente. También pueden ser usados por los partidos que buscan proyectar una imagen de cambio, de esperanza, de renovación. En algunos contextos puede asociarse a un movimiento de paz. En Venezuela existe un partido, por allí lo crearon por allí alrededor de
lo del 2004 más o menos, que se llamaba el Partido Verde de Venezuela. Pero bueno, fue un partido que no duró mucho en la palestra pública y que, bueno, que ya hoy no se conoce. El color amarillo significa alegría, optimismo, claridad, luz, energía, amabilidad e intelecto. El- la asociación política dice que puede tener diversas connotaciones. A veces se asocia con el liberalismo, a veces con la democracia o con el reformismo. También puede ser utilizado por partidos que buscan transmitir una imagen de vitalidad, de innovación o de cambio. En Venezuela, el primer partido que utilizó el color amarillo como base fue el partido Unión Republicana Democrática, que era un partido este, conocido como URD. También los partidos progresistas, ¿ok? Adoptaron el color amarillo. Vamos con los otros colores. El color naranja tiene que ver con entusiasmo, creatividad, optimismo, diversión, accesibilidad y cambio. Su asociación política, pues frecuentemente es utilizada por los partidos de centro y de centro izquierda, o que buscan un mensaje de renovación y de modernidad. En Venezuela, el partido más emblemático y el que siempre lo he utilizado es el MAS, ¿okay? El Movimiento al Socialismo. Eh, por último, pero no menos importante, pues tenemos el color morado. El color morado tiene que ver con lujo, realeza, sabiduría, ministerio, espiritualidad, feminismo. ¿Okay? Su asociación política puede ser usado para representar las reivindicaciones femeninas, ¿verdad? O feministas y, o aquellos partidos que buscan unir ideología, como, como mezclar el rojo y el azul. Entonces, este, es importante decirles o señalarles, ¿verdad? Que estos colores pueden haber una combinación y que por lo general el blanco y el negro siempre están mezclados entre ellos. Un partido blanco o el color blanco que también se puede usar, pues su significado normalmente es espiritualidad, pureza, transparencia, ¿ok? Su asociación política es que eh, frecuentemente pues representa partidos de mm, derecha o de centro derecha. Este, eh, un ejemplo de eso en nuestro país podría ser el Partido de Acción Democrática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el blanco dentro del significado, pues está lo que es el aspecto social, el aspecto humanitario, la paz, ¿ok? Entonces pueden utilizarse como fondo, pero debe combinarse de otros colores, igualmente el negro, pero sabemos que el negro pues es un poco más lúgubre, es más, es como oscuridad o se asocia más que todo a eso. Entonces se utiliza como un segundo color, ¿ok? Preferiblemente. Pasos para desarrollar esa campaña política. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Primero deben crear un partido político y escoger un candidato. En el caso de la sección de ustedes, se van a dividir en dos, por eso los van a formar equipos. Entonces de ese equipo va a salir el candidato y deben diseñar el eslogan. Luego, escoger el candidato. Luego, diseñar el eslogan y escoger los colores. Deben explicar cuáles son los colores. El equipo de trabajo debe haber un jefe de campaña, un asesor de imagen, un asesor de medios digitales y redes sociales, un asesor que se va a encargar de desarrollar lo que son los medios territoriales y eh, el contacto, ¿ok? O las movilizaciones, y otro que se va a encargar de lo que son los medios tradicionales. Por supuesto, cuando hablamos de discursos, debates y concentraciones, pues se va a repartir entre todos estos. Los discursos los debe diseñar, o el discurso lo va a diseñar el candidato en conjunto, ¿verdad? O con ayuda y apoyo del jefe de campaña y del asesor de imagen. Y por último, pues van a diseñar esa propaganda política como tal. ¿Ok? De todas maneras, pues quería comentarles que con cada grupo quiero hacer una videoconferencia
para poder aclarar exactamente sus dudas y qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces voy a programar por la plataforma eh, una reunión para mañana mismo, si es posible, mañana miércoles, por la noche o a partir de las 6 de la tarde, dándoles chance a ustedes que ya hayan salido de sus trabajos y que podamos entonces hablar sobre el diseño de esta campaña. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.